Continuamos en la UNED y estamos en el grado de ética, ética 1. Y estamos hablando de Kant y la ética de la modernidad. Hagamos un resumen. Este texto pretende una aproximación a la ética de Kant a 200 años de su formulación, destacando elementos vigentes que permiten hablar de lo pertinente de volver a Kant, al tiempo que se señalan algunos puntos problemáticos de su pensamiento. En especial se enfatiza en tres asuntos. Primero, la construcción de una ética ilustrada que responde a las exigencias de un hombre moderno y a una sociedad en la que combinen distintas ideas de vida buena. Segundo, la forma como la reflexión kantiana sobre la libertad da paso al horizonte de la racionalidad práctica y a la configuración de una imagen moral del mundo. Y tercero, se muestra que con la formulación de los imperativos categóricos se constituye una ética del respeto recíproco universal. En una nota a pie de página de la Crítica de la razón pura, aparecida en el año 1781, el filósofo alemán Immanuel Kant celebra, entusiasmado, estar viviendo nuevos tiempos. Nuestra época es de modo especial la de la crítica. Todo ha de someterse a ella, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. Estas palabras señalan de modo inmejorable el espíritu optimista que anima a los pensadores de la Ilustración. Kant cree estar viviendo en un mundo en el que los dogmas, los prejuicios, la superstición, las respuestas ligeras y los saberes aparentes pronto serían cosa del pasado. En la lectura que hace de su momento histórico encuentra que la duda, la crítica severa y el pensamiento riguroso son signos alentadores de la creciente instauración de la razón en el mundo. El sueño de una razón que pudiera guiar felizmente a la humanidad a alcanzar los ideales de libertad, paz y justicia es el sueño de la Ilustración. Aquel movimiento que se convirtió en el germen ideológico de la Revolución Francesa y que Kant caracteriza con tanta certeza en un texto que data del año 1784, titulado justamente Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Allí Kant nos dice que la Ilustración es la salida del hombre de su condición de menor edad, de la cual él mismo es culpable, y que su lema es sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Hoy en día, a 200 años de la muerte de Kant, podemos preguntarnos qué pasó con el sueño de la Ilustración. Dado que la Ilustración representa el momento de mayor auge de lo que llamamos modernidad, al punto de que cuando hablamos de crisis en la modernidad queremos decir crisis de la herencia cultural de la Ilustración, la pregunta está en el centro del actual debate entre modernos y posmodernos. Que la Ilustración era un proyecto que tenía que fracasar, como afirma Max Heiter, que la dialéctica de la Ilustración terminó en su negación o en la barbarie, como afirma Horkheimer, y que la Ilustración es un proyecto inconcluso, a decir de Habermas, o que la Ilustración ha sido postergada, al menos en Colombia, como afirma Jaramillo, son algunas de las respuestas que están en discusión. Pero no es de este debate de lo que vamos a ocuparnos. Lo que queremos es centrarnos en un problema que se le plantea a la modernidad y que Kant se propone resolver: construir una moral ilustrada, esto es, una moral para mayores de edad, para seres humanos que solo están dispuestos a obedecer los mandatos de su propia razón. Asumimos que la filosofía práctica de Kant todavía tiene mucho que decirnos para la comprensión de lo que somos y de lo que queremos ser. Por lo que volver a Kant no tiene solo un interés histórico, más aún, en el estado de confusión y crisis moral en que nos encontramos. Lo cual no quiere decir que tengamos que compartir y repetir sus planteamientos como si fueran doctrinas. Nada más contrario al espíritu del mismo Kant, quien en la segunda parte de la Crítica de la razón pura proclama que no es posible aprender filosofía, pues ¿dónde está quien la posee y de qué modo se dejaría reconocer? Sino que solo nos es dado aprender a filosofar, es decir, ejercitar nuestra razón examinando, refrendando o rechazando alguna idea filosófica sugerida. Pues bien, en este orden de ideas, lo que nos proponemos es el ejercicio de reflexionar sobre una de las 4 célebres preguntas que, según Kant, encierran todo el interés de la razón, tanto en su uso teórico como en su uso práctico.
¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? En lo que sigue nos centraremos en la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? Aquí no para dar cuenta en forma exhaustiva de la respuesta de Kant, lo que implica toda su ética. La intención es mostrar que hay un núcleo irrenunciable de la ética de Kant que responde de manera plausible a los ideales de la modernidad: autonomía, igualdad, dignidad e imparcialidad. Si bien le podemos hacer muchos reparos, en especial a su fundamentación a priorística. Hablemos del problema. ¿Tienen vigencia los contenidos universales de la moral kantiana en la época actual? Partiendo de una hipótesis de que el contenido de los imperativos categóricos kantianos los podemos asumir como mínimos morales de una sociedad moderna. Y partiendo de un método, de la estrategia metodológica utilizada en la investigación que sigue los pasos de la hermenéutica, la argumentación y la crítica. Hablemos del problema. Construir una ética para ciudadanos. La ética kantiana pretende responder a dos problemas históricos estrechamente relacionados que se le presentan al pensamiento moral y político europeo desde el siglo XVI. En primer lugar, la pérdida de la fuerza convocante de la moral religiosa. Y en segundo lugar, la coexistencia de diversas comunidades con sus ideales de vida buena diferentes al interior de un mismo territorio y con unas instituciones comunes. El primer problema viene dado por el desarrollo mismo de la Ilustración. En efecto, a la Ilustración se debe uno de los aportes más significativos y decisivos para la cultura de Occidente. Se trata del descubrimiento de que las normas morales que orientan el buen actuar y la vida recta no tienen su fuente y justificación en un orden natural de las cosas o en una providencia divina, sino que son el resultado de la voluntad de los hombres. Pero, ¿cómo fundamentar la moral sin recurrir a algo trascendente? El segundo problema, resultado de transformaciones históricas y sociales, está relacionado con la cohabitación de pluralidad de las comunidades culturalmente distintas y irreductibles. Si las comunidades tienen concepciones diferentes de felicidad y vida buena, ¿cómo establecer una moral válida para todos? Este ha sido el intento de justificar una moral que no tenga que recurrir a una autoridad divina y que tenga validez intersubjetiva, la tarea que se le plantea al pensamiento moderno. En la filosofía de Locke, Spinoza o Mill, por citar solo algunos, es clara la insistencia en nociones como autonomía, tolerancia, libertad de pensamiento, todas ellas tendientes a superar el particularismo de las creencias religiosas y por tratar de fundamentar en la razón o en la naturaleza una idea universal de moral. Kant se plantea el problema bajo la fórmula ¿qué debo hacer? Pregunta que bien entendida quiere decir ¿qué debe hacer un ser humano que piensa por cuenta propia ante una decisión moral? ¿A qué leyes debe obedecer? Si ya no puede recurrir a algo trascendente. ¿Qué debe hacer para que lo que decida subjetivamente tenga también validez intersubjetiva? ¿Cómo se justifica para mí y para otros el deber que se expresa en las exigencias morales? Sin duda, el programa de fundamentación kantiana de la moral constituye el más extraordinario intento de encontrar una base sólida universal al deber que se expresa en las obligaciones morales. Para Kant, existen verdaderas leyes morales que prescriben obligaciones en términos absolutos sobre lo que hay y lo que no hay que hacer. Como las obligaciones morales son absolutas y necesarias, no pueden depender de motivos contingentes o empíricos. Por ello, la tesis de Kant es que las leyes morales se determinen enteramente a priori, lo que quiere decir que no debemos buscar derivarlas de la experiencia, sino de nuestra propia razón. De esta forma, Kant encuentra una fuente universal de legitimación moral. Si las obligaciones morales tienen un fundamento a priori, entonces tienen validez con independencia de condiciones histórico-relativas. Plantear el problema de esa forma trae aparejadas consecuencias decisivas que solo pretendemos señalar. En primer lugar, la búsqueda de un principio universal de legitimación moral lleva a Kant a separarse de la tradición ética anterior de la modernidad, que entendía la moral esencialmente como doctrina de la felicidad, es decir, como determinación reflexiva de la vida buena.
Para el filósofo de Königsberg, la felicidad, en tanto que ligada a la experiencia, carece de toda universalidad, necesidad y objetividad. En esa medida, la idea de felicidad no puede asegurar una moral de validez intersubjetiva por la sencilla razón de que no disponemos de un horizonte común de vida buena. Las complejas sociedades modernas en las que vivimos, por lo menos en Occidente, se distinguen por el multiculturalismo y el pluralismo moral creciente. Por ese motivo, la propuesta moral kantiana no está orientada en función de la consecución de lo bueno, sino de lo justo. Lo que quiere decir que se establece una distinción entre normas, que en la medida que sean justas pueden ser justificadas universalmente para todos, y valores, que expresan preferencias particulares referidas a una idea de lo bueno. En segundo lugar, contra Kant debemos decir que al plantear la pregunta en primera persona del singular ¿qué debo hacer?, aquí restringe la justificación moral a un problema individual, cuando lo que más requiere de justificación es la obligación con respecto a los otros. En otras palabras, en la concepción de Kant, cada individuo se impone unas normas morales y como la razón es una sola, se espera que todos los individuos repitan lo mismo y lleguen a lo mismo. Esto va a llevar al conocido y criticado monologismo moral kantiano. Lo que se critica de esta postura es que la legitimidad de las normas esté dada por un individuo y no por todos los individuos que se imponen las normas de manera recíproca. En tercer lugar, frente a toda heteronomía que pretende encontrar el fundamento de la moral en Dios, la tradición, la familia, la ley o cualquier autoridad externa al hombre mismo, la ética de Kant está basada en la noción de autonomía. La genial idea de que todo ser humano se puede dar con sus propias leyes. En la medida en que solo se apela a la razón de los individuos y no a su idea del bien, podemos decir que la ética de Kant es una ética para ciudadanos, es decir, para individuos libres e iguales, en el entendido moderno de que tomamos a todos los seres humanos como libres e iguales. Hablemos de libertad y uso práctico de la razón. Otro fenómeno histórico, no menos extraordinario ni de menos consecuencias que la Revolución Francesa, generará en Kant tan profunda impresión que dedicará gran parte de su vida y obra a comprenderlo. Nos referimos, claro está, a la Revolución Científica moderna. Los logros innegables de la ciencia en la predicción matemática de los fenómenos naturales, que traería como consecuencia la revolución industrial y la dominación técnica del mundo, la fuerte pretensión de verdad de la ciencia expresada en juicios universales y necesarios, y la imagen de un mundo determinado rígidamente por la conexión causal entre fenómenos, son algunos resultados de la ciencia moderna sobre los que Kant reflexiona en su crítica de la razón pura. En este libro, al preguntarse cómo ha sido posible la revolución de la ciencia moderna, se terminará mostrando el fundamento a priori de la ciencia, remitiendo a una subjetividad trascendental que hace posible la síntesis entre sensibilidad y entendimiento. No nos interesa detenernos en la fundamentación que Kant hace de la ciencia, sino en la forma como afronta una concepción que surge como resultado del éxito de la ciencia natural y que tiene consecuencias desastrosas para la ética. La concepción, que se puede llamar naturalismo positivista, según la cual el único mundo real es el descrito por la ciencia natural y el único método de conocimiento es el que da cuenta matemáticamente de las conexiones causales. Aquí el problema consiste en que la ciencia natural solo describe hechos. Y si ese es el único mundo, entonces no hay lugar ni para normas ni para valores. Se podría suponer que existen dos mundos inconmensurables, uno empírico y uno normativo. Pero aun aceptando esto, el positivismo sostiene que el único conocimiento posible y verdadero es el de los hechos empíricos. La ética, en cuanto se ocupa del deber ser, es un discurso carente de sentido. Kant no estaba para nada de acuerdo con esta postura. Consideraba que una conclusión tal era incompatible con la idea de responsabilidad moral. Su gran tarea consistió en fundamentar la ciencia moderna señalando sus límites, pero dejando espacio para una voluntad moral libre. En otras palabras,
Lo que intenta Kant es construir una imagen moral moderna del mundo que sea compatible con una imagen científica también de él. Para mostrar cómo la ética de Kant construye una imagen moral del mundo, resulta obligatorio empezar por la llamada tercera antinomía. Esto es, la antinomia entre la causalidad y libertad. En ella se da el primero de dos pasos decisivos en la fundamentación de la moral. Partamos de clarificar lo que se entiende por antinomia, en un sentido amplio. Antinomia designa un conflicto entre dos ideas, oposiciones o actitudes y sus respectivas consecuencias, pero en un sentido restringido alude a un conflicto entre leyes producida por la naturaleza especulativa de la razón. Se trata, pues, de un conflicto producido por la misma naturaleza de ella, de la razón. En la crítica de la razón pura se plantea de la siguiente forma. Tesis y antítesis plantean dos supuestos igualmente justificables. La tesis afirma el punto de vista de quien defiende la libertad o autonomía para poder explicar lo que ocurre en el mundo. La antítesis, esta representa la posición determinista o naturalista. Pensar a la vez la tesis y la antítesis genera un conflicto de la razón consigo misma o, en otro lenguaje, una incompatibilidad conceptual. Cabe anotar que el conflicto tiene antecedentes entre los griegos, para quienes las creencias mitológicas en los dioses chocaban con la idea de libertad humana. También en la tradición cristiana, la incompatibilidad se presenta entre libre albedrío y voluntad divina. En los dos casos se trata de un conflicto generado por un poder externo, Dios, el destino o la predestinación. Sin embargo, lo novedoso de Kant reside en haber formulado una versión moderna del problema en la medida en que el conflicto es interno. Se trata de un conflicto de la razón consigo misma. La antinomia se produce porque podemos respaldar con argumentos cada una de las posturas encontradas. El conflicto de la antinomia radica en la imposibilidad de afirmar la libertad humana al tiempo que afirmamos la causalidad natural, en otras palabras. El conflicto expresa la tensión entre el hombre como ser natural y el hombre como ser libre. La incompatibilidad conceptual parece arrastrarnos al dilema fatal de afirmar o bien la legalidad de la ciencia como única explicación de todo, negando con ello la racionalidad práctica de los individuos y la posibilidad de dar razón de la acción moralmente en el mundo. O bien, aceptamos la fantasmagoría de la libertad como una espontaneidad que no podemos demostrar, salvando la moral al precio de negar la unidad causal de la naturaleza. Pero la contradicción es aparente. La solución que Kant da a la antinomia consiste en afirmar que tanto la tesis como la síntesis pueden llegar a tener sentido si se asumen dos puntos de vista diferentes. La antítesis debe referirse al mundo como se nos da fenométricamente y la tesis al mundo como lo pensamos, como cosa en sí. Asumiendo dos puntos de vista o dos perspectivas del mundo, la incompatibilidad desaparece. En consecuencia, es posible establecer el doble carácter del que está revistado el hombre. Uno empírico, por el cual sus actos como fenómenos estarían necesariamente encadenados a otros fenómenos según la ley natural. Otro inteligible, por el cual sería la causa de sus actos como fenómeno, aunque al mismo tiempo no estuviera sometido a las condiciones de la sensibilidad. Esto es equivalente a decir que el sujeto, al obrar, no estaría sometido, en cuanto a su carácter inteligible, a las condiciones de las leyes naturales. La solución de la antinomia le permite a Kant hacer conciliable la ciencia moderna y una concepción moral moderna. En ella se establece una crítica de la apariencia de la libertad como objeto de conocimiento científico, pero al mismo tiempo una crítica de la ciencia como única posibilidad de discurso sobre la realidad. Por otro lado, no se ha demostrado la realidad de la libertad trascendental. Lo único que se ha demostrado es la posibilidad de pensar libertad y causalidad sin incurrir en contradicción. Será, pues, la tarea de la ética saber sobre la libertad, pues según Kant, la ley moral es la ratio cognoscendi de la libertad. A su vez, esta es la ratio scendi de la ley moral. Esto implicará pensar la libertad no solo en un sentido negativo, entendido como la independencia de la voluntad con relación a la sujeción a factores sensibles, sino también en sentido positivo, en cuanto a la capacidad humana de actuar por leyes dadas por sí mismo, esto es, por autonomía.
En tal sentido, la libertad se constituye en condición de posibilidad de la moralidad. La solución kantiana de una ontología dualista de fenómenos y cosas en sí resulta chocante e inaceptable, pero el aporte importante de Kant es haber señalado de forma clara los límites del conocimiento científico, mostrando que la ciencia puede llegar a conocer de todo lo que se da en la experiencia, pero solo de lo que se da en ella en la experiencia. De lo que se concluye que la ciencia no puede dar cuenta del deber ser. Pero nosotros, los seres humanos, en cuanto seres racionales y por lo tanto libres, queremos ir más allá del reino de lo que es. Queremos o aspiramos al deber ser. Nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Y para responder esto ya no basta con el saber que aportan las ciencias. Las ciencias pueden aportar indicaciones útiles, pero se deben tomar una decisión. Se tiene que elegir. La elección puede o no seguir leyes morales. Más adelante aclararemos el sentido de estas leyes, pero en todo caso no son leyes naturales. Por eso, para Kant, la moral no es objeto de la ciencia, sino de reflexión filosófica. Dar cuenta de la libertad y constituir una moralidad no puede ser tarea de un uso teórico, especulativo, de la razón. La crítica de la razón pura limita el uso especulativo de la razón a dar cuenta del conocimiento objetivo, pero a la vez abre la posibilidad de un uso práctico de la razón, que puede ser orientador de la razón humana. Nos queda aún por intentar, después de haber sido negado a la razón especulativa, todo avance en el terreno suprasensible si no se encuentran datos en su conocimiento práctico para determinar aquel concepto racional y trascendente de lo incondicionado y sobrepasar de ese modo, según el deseo de la metafísica, los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo desde un punto de vista práctico. A diferencia del uso teórico de la razón que se ocupa del conocimiento de objetos dados, el uso práctico de la razón tiene que ver con la orientación de la vida humana a partir de la representación de ideas en la razón. Por eso sus leyes no determinan lo que es, sino lo que debe ser. Para finalizar este apartado, queremos resaltar dos elementos importantes que se desprenden del planteamiento kantiano para la reflexión actual. En primer lugar, podemos afirmar que Kant es un precursor de las ciencias humanas o sociales, en la medida en que fija los límites de la ciencia natural en la experiencia posible y abre un horizonte de reflexión sobre la dimensión de aquello que es creado por el hombre a partir de su libertad. La moral, el derecho, la política, la historia. Dimensión que para ser pensada con rigor tendrá que construir un método propio, con una racionalidad y un concepto de verdad apropiada a su sujeto de estudio. Claro que esto no lo alcanza las ciencias sociales, sino entrando en el siglo XX. Sin embargo, el que aún hoy en día persiste mucha confusión sobre el sentido de las ciencias sociales y persistan nuevas formas de positivismo, hace que resulte importante y volver a Kant. En segundo lugar, ya en el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant nos advierte que cuando la razón teórica traspasa los límites de la experiencia, trae como resultado indefectible una reducción de nuestro uso de la razón, amenazando con suprimir el uso práctico de la razón. ¿No consiste, acaso, la crisis de la modernidad en el triunfo de una razón positiva e instrumental que amenaza con colonizar todos los espacios del mundo de la vida? Este diagnóstico lo comparten Husserl, de la crisis de las naciones europeas, y los fundadores de la teoría crítica. Volver a Kant permite comprender la modernidad en su complejidad, amenazas y posibilidades.